La idea era pues, que, en plan práctico, viéramos un poco cómo funciona el método. Esto es un método de flauta que se suele añadir a los materiales propios del profesor en el aula. Es decir, el objetivo de la primaria de música no es exclusivamente tocar la flauta. Hay todos unos contenidos instrumentales, de movimiento, como ustedes saben, los currículum, de lenguaje musical, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de instrumentos estaría cubierta con este Siringa 1 y que dentro de unos días verá a la luz el Siringa 2, que será ideal para quinto y sexto. Este se queda ideal para tercero y cuarto y Siringa 2, con un nivel un poquito más avanzado, sería ideal para quinto y sexto. De nuevo, multilingüe, es decir, podemos entrar perfectamente en castellano, por ejemplo, Marta, y la entrada nos traslada, en este caso no es la demo, aunque también si ustedes desean probar la demo, pueden bajarse la demo de la unidad 2, que también es gratuita, a través de la página de musicatandem.es, y ahí pueden ustedes disfrutar un poco y jugar con la demostración de lo que es el libro. En este caso es que tenemos el libro completo aquí a la vista, entramos en la unidad 2 para que sea parecida a la que van a poder disfrutar ellos, y tenemos que por un lado tenemos signos de lupa o de ampliación que nos permite mostrarnos una zona muy concreta que nos interese destacar. Cerramos marca, ¿sí? Y también podemos ampliarlo con el zoom de abajo, ¿vale? Con el zoom de ahí podemos movernos y buscar la zona del libro que nos interese en un momento determinado, ¿vale? Apriétanos, ahí que la pizarra es eso, tiene un tacto, ¿vale? Para que es un modelo y el tacto es diferente. Volvemos de nuevo con la misma herramienta a colocarnos en posición general y luego a partir de ahí, pues no sé si ustedes aprecian diferentes tipos de icono. Por un lado hay una nota, por otro lado vemos, bueno, la nota lo que hace es un lector de partituras, ¿vale? Bueno, pues no es necesario tener que utilizar programas de música específicos como el Encore o el Finale o el Sibelius para poder ver cómo se mueve la música, sino que es tan fácil. Pero un segundo y así probamos. ¿Tocáis con la pizarra? La pizarra nos va a marcar una pulsación previa y entramos en ella. ¿Le das? Siempre ponemos a la pizarra como maestro y ellos contestan. De esa manera estamos independientes, no necesitamos estar esclavos del instrumento y podemos movernos por la clase para ayudar, para coordinar con otros grupos y trabajar un poco más personalizadamente. Salimos del lector de partituras y en otro tipo de icono que aparece por ahí en la página es lo que es el acompañamiento, es una especie de radio, de cassette, ¿vale? Aprovechando que sea además el 50 aniversario del cassette, ¿no? Es un pequeño icono de música, de radio, de cassette. Y aquí tenemos que estas piezas, algunas de ellas son a dos voces, algunas son a tres en el libro, algunas son alumno y profesor. En este caso es alumno y profesor. Entonces, o bien yo cogería la flauta y le mi papel y yo sería el suyo, o bien le traslado el papel de profesor a la pizarra y me voy a tomar un café. No podemos hacer eso, pero cualquier día sí, igual lo podemos tener controlado. Estamos en ello, ¿eh? Le damos a tutti y el alumno, atención, alumnos, y contesta la pizarra. Gracias. Podemos ir combinando las opciones que hay de alumno a alumno. Por ejemplo, en algunos casos creamos grupos con dos alumnos en la pizarra. La pizarra va a hacer la voz 3, tú haces la 2 y tú haces la 1. Es que yo no me la sé muy bien, no te preocupes, cambiamos. La pizarra hace la 2, es un alumno más en la clase y participa en los montajes instrumentales de esta manera. Cerramos esta opción y abajo, no sé si observan también unos iconos muy parecidos a los que aparecían en Preludio. El primero de ellos es una vuelta al menú principal, ¿vale? Si quieres lo podemos dar. Y entramos otra vez en lo que es el índice del libro, volvemos al tema 2. Luego tenemos la misma opción de escritura en partitura. ¿Puedes, Marta? Entramos en partitura y escríbenos ahí algo. ¿Se te pone? Sí, ahora. Escribe debajo. Podemos perfectamente escribir nuestras partituras, trabajar sin necesidad de cambiar de programa.
salimos de la escritura. Disponemos también del metrónomo, no hace falta ponerlo porque ya lo conocemos, lo hemos visto en Preludi. Y hay un nuevo juego, un juego diferente al anterior. El otro era de discriminación de instrumentos, de timbres instrumentales, y este es discriminación de notas. En este caso, como estamos trabajando con la unidad 2, que lleva el sí y el la como notas de trabajo, el ejercicio que vamos a ejecutar pues nos va a permitir discriminar qué notas están sonando. Le damos al reproducir.